decir, sale de qué arma, digamos. Son las 8:02. Lucho, vamos a cambiar de tema porque ayer se vivió una verdadera pesadilla a las 13:20. Los vecinos hablan de una explosión prácticamente como un terremoto que vivieron. Luego una nueva explosión. ¿Qué es lo que pasó realmente ahí, Lucho? Son 4 las víctimas fatales. Las imágenes ustedes la alcanzan a ver, es de lo más impactante que hemos tenido durante este año por la cantidad de fuego que había en el lugar, por la magnitud de las explosiones, que es lo que ustedes también están comentando y que termina con 4 personas fallecidas. ¿Qué es lo que había en estas bodegas? Va a iniciar sumarios de salud, sumarios sanitarios, la Seremi de Salud respectivo a los materiales que estaban en el interior de estas bodegas. Veamos la siguiente nota y ahí tenemos varias de las respuestas. Es el dolor y la confirmación de la peor de las noticias. Hay al menos 4 personas fallecidas. Sus familiares son víctimas de una explosión que hasta ahora deja 4 fallecidos, todos trabajadores del centro logístico Bodega San Francisco. Yo entiendo que tenían una prohibición contractual para manipular artefactos inflamables o explosivos. Solamente debían custodiarlos o almacenarlos. La posible existencia de material explosivo en la bodega habría iniciado el fuego. La tensión crecía con el pasar de los minutos. Mira, yo creo que todos por instintiva, porque al momento de una explosión, por concepto de miedo, la gente corre. Una gran explosión era la causante. Junto a esto, una columna de humo se podía ver en diferentes puntos de la capital. Pasada las 1 de la tarde, vecinos de Pudahuel eran testigos de la explosión. Cientos de trabajadores que a esa hora estaban en su horario de colación intentaban evacuar, pero ningún lugar parecía seguro. ¡Chiquillo! Digamos movernos para allá, ¿no? No, qué güey. ¿A dónde? Al fondo. ¿Dónde nos vamos? Aquí, vamos. ¡Salga! Carlos Silva trabajaba en el área administrativa de la empresa Govantes, una de las afectadas con el incendio. Le cuesta entregar su testimonio porque si bien han pasado 4 horas desde que ocurrió la explosión, sabe que pudo haber sido una víctima. Netamente una explosión. Una explosión en la cual después saltaron las esquirlas y empezaron a caer en las bodegas respectivas que estaban alrededor. Por el concepto de lo que es el incendio, yo creo que cualquier persona estaría nerviosa, así que más que nada eso. Las llamas comenzaron en una de las bodegas que en su interior mantenía material para el trabajo minero, productos que podrían haber provocado la explosión. En este lugar se encontraría nitrato de sodio, aluminio y óxido de fierro, que son los elementos que se utilizan para hacer preparaciones para hacer, digamos, tronar o romper roca en la minería. Durante la tarde, la empresa Bodega San Francisco, ubicada en Pudahuel, señalaron a través de un comunicado lo siguiente. La causa probable fue una explosión cuyo origen aún se está investigando, la que provocó un incendio ya confinado que comprometió 6 bodegas, las que suman una superficie total aproximada de 10.000 metros cuadrados. Como medida de prevención, se evacuó completamente el centro logístico afectado y estamos coordinados con bomberos, carabineros y demás autoridades pertinentes para confirmar si hay personas heridas o fallecidas. Para los trabajadores de este lugar es delicado dar entrevistas. Prefieren no entregar declaraciones, así evitar problemas en su trabajo. Comentaron que una de las bodegas afectadas corresponde a la de almacenamiento de la cooperativa de carabineros. Donde está el papá de mis hijas es una multitienda que pertenece a varios sectores acá a nivel nacional y estamos hablando también de, por ejemplo, al lado hay un laboratorio clínico, al otro lado hay bodegas de muebles, tiene bodegaje de infinidades de, digamos, de
actividad económicas. Jacqueline Contreras es esposa de un trabajador que durante la tarde estuvo entregando su declaración al fiscal. No dudó en manifestarnos que el padre de sus hijas estaba a salvo, aunque en el momento de la explosión estaba a solo 150 metros de distancia del lugar. Hay personas desaparecidas, lesionados y la situación es un poquito compleja, pero está todo controlado. Dos de las víctimas se habrían encontrado en el interior de la bodega de la empresa Explonun, donde se registró la explosión, mientras que las otras dos estaban en el interior de la bodega de la cooperativa de carabineros. Sí, es muy lamentable, pero hay que pedirle al de arriba que aparezcan rápidamente y en eso están, trabajando para encontrarlo. El jefe subrogante de la Bocar de Carabineros, el mayor Jorge Hidalgo, y Arturo Rodríguez, fiscal de la Fiscalía Occidente, entregaron datos acerca de cómo va el avance en la materia de desaparecidos. Hay 4 personas desaparecidas y 4 personas fallecidas, lo que en principio serían coincidentes la identidad de estas. Hemos hecho el examen externo de cada uno de los cadáveres que se encontraban en el interior de esta bodega de la empresa, de los cuales al momento ya son 3 personas de sexo masculino y una persona no determinada a raíz del alto grado de carbonización que presentaron los cuerpos. Mientras los trabajadores se acercan al lugar, eran informados sobre esta noticia. Cuando llega aquí, yo viste todo con pena, todo está con pena, porque yo viste mucho bodega está quemando allá. Tronaduras Explonun es la empresa en donde se habría iniciado la explosión y, de acuerdo a los antecedentes policiales, mantendría productos químicos. Además, en el lugar se almacenaría plasma. Yo entiendo que tenían una prohibición contractual para manipular artefactos inflamables o explosivos. Solamente debían custodiarlos o almacenarlos. Información que aparentemente ya habría estado en conocimiento de algunos trabajadores, así lo señala Mauricio Santelices en su cuenta de Twitter, quien sería empleado y habría recibido un audio de su ex jefe. Este menciona haber hecho 3 denuncias en contra de la bodega San Francisco por mantener explosivos y pólvora. En el año que estuve ahí con mi jefe hicimos 3 denuncias a la bodega San Francisco porque ellos mantenían explosivos y pólvora para derribar rocas. Durante la tarde acompañamos a los familiares a la espera de respuestas. Critican haber recibido poca información sobre las personas desaparecidas y en algunos casos les habrían señalado que debían consultar en diversos hospitales por el estado de salud de ellos. La verdad es que cuando llegamos es muy poquito el tiempo que tuve para conversar con él. Le di un abrazo, mi hija lo dio un abrazo también, que yo ando con ella y nada más. La emergencia movilizó a diferentes compañías de bomberos. Hubo que ampliar el perímetro de seguridad a 500 metros a la redonda, esto para salvaguardar la seguridad de todas las personas cercanas al estallido. Todavía no se sabe exactamente cuáles fueron los motivos para que ocurriera dicha situación. Testigos mencionan que la sensación vivida se asemejaba a un terremoto. Tú te pasáis lo peor, te imagináis lo peor, te imagináis que poco más... Uno es tan negativo el ser humano de repente que yo me colapsé, tú comprendes, y partí inmediatamente con mi hija para acá. La Seremi de Salud Metropolitana, Rosa Ollarse, explicó que en la bodega de Explonun había nitrato de sodio, uno de los componentes del salitre, óxido de fierro y aluminio. Dichos elementos son utilizados para tronar piedras en la minería. En este lugar se encontraría nitrato de sodio, aluminio y óxido de fierro, que son los elementos que se utilizan para hacer preparaciones para tronar o romper roca en la minería. La información trascendida hasta ahora señala que aparentemente en la bodega solo existía autorización para almacenar materiales para el uso de minerías, pero no para procesar ni manipular químicos en el lugar. Están destinadas para guardar elementos químicos que son para preparar material para la minería. Mayor, preguntarle un poco si sabe si estas personas que fallecieron dentro de la bodega, no las de la cooperativa de carabineros, sino las de la empresa de explosivos, estaban manipulando estos elementos químicos. Bueno, eso está dentro de etapa investigativa con el Ministerio Público. La
municipalidad de Pudahuel informó que la empresa Expronun solo contaba con un permiso para el funcionamiento de una oficina administrativa en el lugar y no para almacenar elementos químicos. En los videos que nos llegaron a través de nuestro teléfono de denuncia se evidenciaba la gigantesca cantidad de humo que se generó por este incendio. ¡Afuera, afuera! ¡Salgan de ahí! ¿Qué me cayó? Las personas grababan de forma temerosa por no saber qué estaba pasando. Para nadie de los alrededores dicha situación pasó desapercibida. Videos a la lejanía exponen cómo se veía esta catástrofe en diferentes puntos de Santiago. ¿Va a explotar de nuevo? Ahí explotó. Eso es lo de la bodega. Con el correr de los días, se espera que estén las respuestas ante las interrogantes sobre qué fue lo que realmente pasó en esta fábrica. Bueno, acá hay muchas preguntas que quedan abiertas. Por ejemplo, ¿qué estaba pasando en esta gran bodega? Porque esta bodega solo tenía autorización para almacenaje de estos elementos que se usan en las tronaduras de la minería. Sin embargo, la sospecha, y tal como lo dijo ayer Rosa Ollarse, es que posiblemente, y eso sería lo grave, se estuviese manipulando este material explosivo. Otros se preguntan, ¿tendrán que ver, por ejemplo, las altas temperaturas de Santiago? Lucho Ugalde está entonces también monitoreando este tema. ¿Qué querías decir tú, Julito? Lo que encuentro es que esto es gravísimo, porque hay una serie de inconsistencias que aquí se producen. Primero, la municipalidad dice que esta empresa tiene patente de oficina administrativa. Eso dice la municipalidad. Esto tiene patente. Después dice Rosa Ollarse que tenía los papeles al día para poder almacenar. Pero después los testigos y la gente que ha trabajado ahí decía que ahí se manipulaban estos elementos. O sea, estamos hablando de que parte esto como una oficina administrativa y termina con manipulación, ¿no es cierto?, de elementos que son peligrosísimos. Entonces, a mí lo que me pasa es que como ciudadano, como persona que puedo tener un familiar que trabaje ahí trabajan obreros, personas que están todo el día y que no saben qué pasa en la muralla de al lado. O sea, eso es un encuentro insólito. Sí, o sea, que no saber, tú estás corriendo arroz, corriendo unos quesos, como dijo el intendente, que hay unos quesos, corriendo unos quesos, y que en la muralla de al lado se esté manipulando elementos químicos. Sí, no. Yo quiero agregar, Julio, a lo que tú dices, que esto es de la mayor gravedad. Aquí estamos en un lugar que además está cerca de una zona residencial. Estas bodegas, siempre el sentido ha sido de poder almacenar cosas que no sean ni tóxicas ni complejas. Todo lo que son explosivos tiene que estar lejos de los radios urbanos. Eso, por lo menos en regiones, siempre ha sido sumamente exigente la norma actual. Entonces llama la atención que en una comuna como Pudahuel, que está dentro del radio urbano, se haya permitido el almacenamiento de esto. Aquí falló la fiscalización de la municipalidad, falló la fiscalización del gobierno regional. O sea, aquí hay responsabilidades, hay personas fallecidas, tenemos entendido que hay una persona desaparecida, ¿no? No, ya no hay desaparecido según la información. Las personas fallecidas, pero esto ha tenido un impacto en la comunidad, tanto así, Julio mencionaba testigos, o sea, la gente de la zona residencial en Pudahuel sintió la explosión. O sea, no solo en Pudahuel, se está muchísimo. O sea, está al lado de zona residencial, está inmerso en la zona urbana. Entonces, esto es algo inaceptable. Está investigando como 4 cuasi delitos de homicidio. Está Lucho Ugalde. Lucho, por favor, entréganos más información, cuéntanos detalles. Claro, precisamente eso es lo que les iba a comentar. La Fiscalía ya inició investigaciones por cuasi delito de homicidio, principalmente por el tema del manejo de estos productos explosivos que se encontraban en el interior de estas bodegas. ¿Por qué cuasi delito? Porque todavía no se puede acreditar si es que existe dolo, es decir, si es que alguien quiso hacer que esto explosara. Por lo mismo es que se mantiene como un cuasi delito para tener mayor claridad de que si esto fue una negligencia o se estaba, por ejemplo, violando algún tipo de permiso o alguna situación de esas características. Entonces, a raíz de esa situación es que la Fiscalía comienza a investigar ya este incendio como un delito, ya no como un incendio común y corriente, sino que como un delito producto de que 4 personas perdieron la vida. Pero Lucho, no sé si tú tienes detalles porque, mira, yo no sé cómo se mueve esto la ley. Voy a hablar como un ciudadano. Pero si tú almacenas algunas cosas que pueden explotar, o explosar, como se dice ahora, no sé. Explotar desde hace un par de años se cambió el término, digamos, ¿no es cierto? Pero
Si tú tienes ahí elementos que son peligrosos, no tendrían que estar en un lugar aislado, no tendrían que estar fuera de la zona urbana. No pueden estar. Deja plantear una duda, porque lo que decía Lili también tiene razón. Yo no sé si acá hubo una falla de fiscalización o derechamente una omisión. Y no se fiscalizó nunca. Porque si basta una fiscalización para que tú te des cuenta que esos materiales no pueden entrar. Entonces yo creo que nadie fue a ver. O sea, de hecho, Toti, es tan así que en muchas regiones los vecinos, cuando saben que van a instalar, por ejemplo, una fábrica de explosivos o un lugar donde almacenan explosivos, eso claramente la norma dice que tiene que estar fuera del radio urbano. O sea, eso es así por la ley. Entonces aquí además se ha cometido un ¿Aún delito, cuando es almacenamiento y no manejo, Luchito? Lucho. Eso es precisamente lo que yo les quería decir y que es parte de lo que está investigando la Fiscalía. Porque si bien, como lo dice muy bien Lili, cuando hay productos o almacenamiento de explosivos o sustancias que pueden generar una situación similar, tienen que estar alejados de radios urbanos. Lili lo explica muy bien. Pero acá lo que se está investigando es de que si estos componentes por sí solos logran ser explosivos o la manipulación y la mezcla de ellos es que hace que sean explosivos. Ese es el tema que la Fiscalía está viendo, porque claro, si estos elementos por sí solos no son explosivos, no hay ningún problema en que estén almacenados. Pero si estos son manipulados, porque recuerden que también la legislación comprende diferencias entre el almacenamiento y la manipulación. Si es que estos son manipulados, es ahí cuando tienen que estar en radios alejados de radios urbanos. Entonces todo eso va a ir dentro de la investigación. Y acá lo que se está indagando es si aquí se manipuló en una zona donde no se podía manipular. Ese es el tema. Claro, por esa razón la Seremi Rosa Ollarse fue enfática diciendo que hay que investigar si se trata de manipulación o no, porque, a ver, los elementos que estaban ahí eran nitrato de sodio, aluminio y no me acuerdo el otro. Y óxido de fierro. Y óxido de fierro. Y tal como dices tú, para que esto explote, para que efectivamente tenga la función que tiene que tener en la faena minera, tienen que estar juntos, activarse juntos, son un activador de uno con otro. Pero lo que pasa, claro, que supuestamente el permiso era para tener las bodegas, todo esto. Pero, ¿qué es manipular un elemento explosivo? Y cuán capacitada también estaba la gente e informada la gente que estaba trabajando ahí de las precauciones que hay que tener con la manipulación de esto. Claro, Monse, pero a mí, disculpa, pero por mi rol de periodista y mi formación, primero, no sé si esos eran los elementos que estaban. Disculpa lo desconfiado que soy, pero yo partiría por ver si realmente lo que dice Rosa Ollarse, lo que informa la empresa, Mira o lo que informa la bodega es... Mira el hongo. Por eso es lo que va a partir. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que hace primero el periodista? Cuestiona y dice, no, yo no es que sea, no le crea a Rosa Ollarse, para decirlo en buen chileno, pero investigaría si es que adentro había lo que ella dice que hay. O lo que le dijeron que había, ¿no es cierto? Porque hay, para partir de ahí. Y segundo, yo tengo mis dudas, mis serias dudas, porque no creo que la legislación sea tan laxa que uno pueda en una zona residencial, al lado de bodegas que tienen colchones, que tienen muebles, que tienen delantales, que tienen arroz, que tienen queso, como dijo el intendente, digamos, tener explosivos que no los manipulen. Es como almacenar dinamita y no manipularlo. Es rarísimo. O sea, pasa un gallo con un cigarro y ¡pum! Es que no y se puede. Entonces yo tengo mis serias dudas si esto está en norma o no está en norma. La fiscalización de encuentro razón todo. O sea, aquí hay gente que ayer se descolgó y que uno por responsabilidad no puede poner la nota, todo, se descolgó de esta situación y mucha gente que trabajó ahí afirmaba a través de redes sociales todo que ahí se manipulaba, había gente que se había ido de ahí, que había renunciado por el hecho que encontraban que era peligroso. Bueno, pero hay un punto que además no estamos mencionando, que lo mencionó Lucho al principio de esta nota, que esta oficina o esta bodega pagaba un permiso administrativo, de oficina administrativa. O sea, además mintieron. O sea, dijeron que era una oficina para una oficina administrativa y almacenaron explosivos o incluso los manipularon. O sea, todo está mal. Y eso es muy relevante porque si tú tienes patente de oficina administrativa, ¿no es cierto? ¿Qué hace la municipalidad? Seguramente, como no tiene tanto personal, como no tiene tantos fiscalizadores, actúa en virtud que ahí hay una oficina de buena fe, que hay una oficina comercial. Porque el distinto que si la patente dijera la municipalidad que ahí se almacenan cosas explosivas, me imagino que pondrán especial atención, irán a ver todo. Entonces esto parte mal. Pero la gente, cada chileno es un reportero.
¿no es cierto? Y tiene sus teléfonos y las redes sociales de inmediato. Apenas esto ocurrió, empezó a subir algunas imágenes que vamos a ver a continuación. Y también hay un rol que fue... No sé, pero por las otras personas. Mi auto está ahí. Mi auto estaba ahí. Sí. Y todo lo de la bodega y mi computador. Y todo lo que trasladamos a la C10. Dale ahí, dale ahí. La verdad que impactantes las imágenes del vecindario y quienes nunca hay que olvidar, aquí hay un tema de fiscalización y todo, pero aquí hay 4 personas fallecidas, 4 personas que murieron y que estaban trabajando al interior de estas bodegas. Estamos también en contacto con Laura Bergel, ella es toxicóloga y nos puede ayudar un poquito a entender esta situación que ocurrió ayer. Laura, gracias por estar con nosotros, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Laura, dentro de lo poco que se conoce hasta el momento de qué sustancia efectivamente había en el interior de la bodega, de que por un lado la empresa dice que esto era almacenamiento y no manipulación, yo creo que a todos los chilenos nos impresionó demasiado esta explosión, este hongo, esta columna de humo inmensa. Usted como especialista podría aventurar al menos una hipótesis de qué es lo que habría ocurrido, de qué y cómo se produjo esta explosión y esta nube. Bueno, en primer lugar es importante señalar que todo lo que es movimiento de sustancias o componentes que sean para uso de tronadura vienen asociados desde los puntos de importación ya con sistemas de seguridad. Entonces llama mucho la atención aquí que existe una segunda manipulación. Muchos de estos vienen en dispositivos de alta seguridad de tal modo que no existe el contacto durante todo el proceso de transporte, almacenamiento hasta el uso final, en que cada uno están separados de estos componentes, porque para que llegue a ser el efecto de explosividad necesita el nitrato de sodio o el nitrato de amonio, dependiendo de lo que se esté ocupando, necesita las sales de aluminio y va a necesitar algunas sales metálicas como el hierro. Cuando estas contactan todas es cuando se genera el fenómeno. Mientras yo los tenga separados, ya incluso el nitrato de amonio puede ser utilizado como fertilizante, o sea, tú te das cuenta que cambia mucho el componente. La pregunta es, ¿por qué se juntaron estos componentes, siendo que la lógica dice que todos estos dispositivos tienen que venir por separado, ya, y tienen que ser o armados en el momento del uso o a veces vienen en un solo componente, pero que tiene que, en el momento que se produce la disposición para ser utilizado, ahí recién se produce la activación. ¿Te das cuenta? O sea, aquí hay algo extraño dentro del sistema. Sí, porque en fondo... Eso en primer lugar. En segundo lugar, este tipo de producto, que está clasificado como material peligroso, tiene una particularidad, que no solo necesita los permisos sectoriales de la Dirección General de Movilización por ser explosivo, sino que también de la Ceremi, y dependiendo de las cantidades, incluso aunque sean mínimas, tanto para transporte como para almacenamiento, va a necesitar una evaluación de impacto ambiental, o sea, una opinión concreta de la Ceremi de Medio Ambiente. Entonces, aquí hay cosas que faltan muchas veces, y que en estas grandes bodegas tenemos el problema de que si bien están adaptadas para materiales peligrosos, no hay una separación por incompatibilidades o algunas condiciones especiales que tengan que guardar
las bodegas para esto. Yo llego con mi cargamento, llego con mi hoja de datos de seguridad y hasta ahí llega la responsabilidad, o sea, no hay más allá. Es decir, Laura, a usted viendo dónde está instalada esta bodega y viendo la magnitud de la explosión de ayer, más allá de quizás saber si esto tenía o no tenía en regla la evaluación de impacto ambiental, ¿le parece de alguna manera evidente que estos materiales no podían estar en ese lugar cerca de residencias, cerca del aeropuerto? De alguna manera, a ojos vistas, ¿le parece que esto estaba fuera de regla? O sea, precisamente por eso, porque la evaluación de impacto ambiental te habría definido si realmente era compatible o no era compatible que esa bodega pudiera tener ese tipo de materiales peligrosos. Porque lo que tú tienes que ver cuando haces la planificación o la presentación en una evaluación de impacto ambiental no solo es el impacto sobre el medio ambiente, sino que el impacto sobre la salud de las personas. Lo más probable es que esto no tenga ese permiso sectorial y que no se haya presentado. Por lo tanto, en un momento dado, cuando tú dices voy a tener un explosivo o voy a tener un material peligroso y mi distanciamiento es insuficiente de la población, simplemente no te lo van a aprobar. Ya, ahí hay un tema súper importante, porque realmente si esta fábrica, si esta bodega no tenía estudio de impacto ambiental o no estaba cumpliendo lo que le permitía este estudio, estamos frente a una negligencia gravísima, no solo de la empresa, sino que también de las autoridades. Laura, le quería contar que ahora vamos también a mostrar en imágenes lo que está pasando ahora, en este minuto, en esta bodega. Esta es una imagen en directo con nuestro dron, donde se ve la magnitud de la explosión que destruye todo el techo de esta gran bodega, pero donde todavía está saliendo mucho humo. Todavía sale humo. Las autoridades han dicho, Laura, que esto no es tóxico, que este humo no es tóxico. ¿Usted podría asegurar lo mismo? A ver, lo que pasa es que cuando se inicia el fenómeno, tú vas a tener, dependiendo de los componentes del explosivo, tú tienes una liberación masiva de contaminantes que son generalmente de la familia de los NOx, porque vienen de la familia de los nitratos. Pero secundariamente a la onda expansiva se genera gran calor. Este gran calor es el que genera secundariamente el incendio. Y ahí se puede quemar cualquier cosa, se puede quemar materiales peligrosos como materiales no peligrosos. O sea, si yo tenía al lado colchones, si tenía al lado plásticos, si tenía al lado lo que sea, ya, eso también se va a combustionar. Y al combustionarse, tú tienes ese humo negro, puedes tener neumáticos acopiados, ya, fija, o sea, lo que se te ocurra. Y en eso vas a tener mezclas de elementos que van a ser el microparticulado que va a salir, que es propio de los incendios, que es el hollín. Vas a tener también el monóxido de carbono, los óxidos de carbono y vas a tener asociado a eso también puedes tener grupos de los SOx, todos estos que son componentes normales de los contaminantes de aire que nosotros llamamos. Pero que tú tienes que ver hasta qué punto la nube se va en el suelo o la nube se eleva. Cuando las nubes se elevan en altura, son trasladados kilómetros y kilómetros de distancia, incluso pasan hacia la frontera, ¿ya? Y el contaminante se va simplemente a nivel de lo que nosotros llamamos los vientos de movimiento de los aviones, o sea, para que tengas una altura de lo elevado que puede ser. Cuando los incendios no tienen una energía suficiente y tenemos nubes rastreras, esas son las peligrosas, las que se generan a nivel de nariz, porque esas son las que nosotros respiramos. La suerte es cuando tenemos una gran temperatura, que era lo que generó esto, ¿ya? Más el incendio, porque esto automáticamente va a ser como tiraje de esta chimenea y se va a elevar rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hoy día encontrar? Un poquitito en las personas que son asmáticas, un poquitito de irritación bronquial, de irritación nasal, de irritación ocular. O sea, son cosas que van a estar relacionadas con
un individuo que es más susceptible, ¿Qué le como recomendamos son a esa gente, los Laura? alérgicos, los asmáticos. ¿Qué le recomendamos a la gente que usted está describiendo? ¿Perdón? ¿Qué le recomendaríamos a la gente que usted está describiendo si- con riesgo? Si alguna de estas personas tiene síntomas, lo importante es que se dirija a un centro asistencial para que sea evaluado y de esa forma se proceda a el uso de las medidas, ya sea de descontaminación en algunos casos, o puede ser simplemente la medida más simple, que va a ser eventualmente el uso de broncodilatadores. Pero son personas más susceptibles, que son los primeros que hacen los efectos. Esos son los que van a presentar. Que no hagan ejercicio, igual como si nosotros tuviéramos un día de contaminación, es lo que tiene que primar. Y cualquier otro efecto sobre la parte ocular, que se dirijan inmediatamente a los centros asistenciales. Laura, buen día. ¿Hay algún radio en el cual la gente debiera inhibirse de acercarse a esas bodegas? ¿Hay algún radio de acción? Si hay alguna distancia. Claro, si hay humo, generalmente, claro, se consideran las distancias como más simples de los 500 metros, ¿ya? Porque si estamos con emisiones todavía y hay humo, ese humo va llevando, como te decía, todos estos componentes de contaminación, y que obviamente es absurdo exponerse sin la debida protección a respirar estos contaminantes. Sí, hoy en la mañana uno de nuestros periodistas estuvo ahí en el lugar, Marilena Estrada, y precisamente yo, contrario a lo que nos dijo, pensaba que había un fuerte olor. Me decía que no, que en lo absoluto, porque precisamente lo que nos narra Laura, que se eleva esta columna de humo y se va hacia otras latitudes, o sea, no se sentía un olor fuerte ahí. Laura, te quiero preguntar, a propósito de, como experta, ¿cuál fue tu primera impresión? Porque como tú nos dices, me quedé también con la duda de que aquí hay, sin duda alguna, una cadena de errores de parte de muchas personas, del municipio que nos fiscalizó, de también probablemente de las mismas personas de la bodega que no fueron a ver que ahí está esta oficina, incluso en un último caso que no tiene una culpa directa, pero podríamos pensar el servicio de impuesto interno, aunque solamente a ver el tema contable, los papeles, en fin, alguien que advirtiera que ahí había este tipo de elementos cuando estaba inscrita como una bodega administrativa, o como una oficina administrativa, más bien dicho. Tu primera impresión, cuando viste esta columna humo ayer, te enteraste por las noticias, y cuando empiezas también a enterarte de los componentes, es que aquí hubo una remanipulación de los elementos, de que alguien pudo haber vulnerado estos componentes. La seguridad, sí, de todas maneras, aquí no cabe la menor duda que hubo una manipulación inadecuada, un procedimiento que no está normado, porque te vuelvo a explicar, cuando todo lo que son los elementos para tronadura vienen con niveles de seguridad impresionantes desde afuera, vienen en sistemas cerrados, inviolables, vienen con toda una normativa internacional, porque esto no es cuestión de que yo lo ingrese al país solamente. Esto, para poder salir del país de origen, tuvo que cumplir una serie de normativas, tuvo que viajar ya sea en barco o en un sistema de transporte con un nivel de seguridad. O sea, tú te fijas que ha ido cumpliendo y llegó en buenas condiciones a esa bodega. Por lo mismo, ¿Qué ¿crees que aquí hay una irregularidad? En esa bodega? Que aquí hay una irregularidad, alguien que no sabía, que no conocía el producto, que no entendió, que vio a lo mejor un símbolo de peligrosidad, una señalética, y no asumió porque se desconoce. ¿Qué es importante señalar? Aquí también nosotros tenemos, si estamos buscando de dónde también nosotros tendríamos que tener información, es súper importante la parte de educación. El trabajador no solo tiene que saber lo que tiene que hacer, sino que también tiene que conocer los elementos que hay en una hoja de datos de seguridad. Eso falta, y falta en general en toda el orden de una cultura de la prevención del riesgo. Claro que sí, Laura, le queremos agradecer este contacto contigo en la mañana. Muchas gracias, gracias por este ratito con nosotros. Bueno, hay varios temas acá que Laura deja en la mesa, ¿no? Lo de la Seremi de Medio Ambiente, que no lo teníamos hasta el minuto. Pero déjame agregarte algo. También el título 1 de la Ley de Armas y Municiones, que es del Ministerio de Defensa, corresponde la fiscalización cada vez que se almacenan o existen explosivos. O sea, está
absolutamente caratulado. Pero solo eso va a fiscalizarse si tú sabes que eso está. Efectivamente. Si hay información. El problema es que acá, según la municipalidad, las patentes son oficinas administrativas. Les mintieron, claro. Entonces, según Rosa Arce, sí se podía almacenar. Pero mi punto es... Lo que dice Julio es verdad, porque está quizá el detalle del ingreso al país, pero no dónde se fue. No, pero si tiene patente de oficina administrativa, sí que estamos mal. Sí, pues está confirmado. O sea, esa información oficial de la municipalidad. Le damos la bienvenida al senador Guillén, que quiere estar... Lo vamos a presentar. Sí, está con nosotros el senador Guillén, el presidente del partido. No vamos a presentarlo a todos, Alejandro. Sí, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Fuad Chahín, está con nosotros también la diputada de Renovación Nacional, Karin Luque, y el alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Castell. Ahora sí, Alejandro. Sí, no. Solamente para aportar, ustedes saben que la región es norte de Chile donde hay más explosivos, sí, claro. Porque es la minería. Y por lo tanto, uno tiene cierta cultura en el manejo de elementos peligrosos. Todo lo que se importa o se fabrica queda registrado, eso es lo que dice la ley. Todo el transporte hacia un determinado lugar también tiene que estar fiscalizado. El almacenamiento no es cualquiera, me llama la atención que sean bodegas de este tipo, porque los elementos que son explosivos, solos o combinados, tienen que tener normas precisas que establecen cómo se almacenan. No en cualquier galpón. Exactamente, no es cualquier galpón. Y además está el factor distancia, etcétera. Y además el personal que trabaja. Y eso efectivamente, como dice Lili, que una vez más está tan acertada. Chuta, ¿no? Tan temprano. Eso es el ejército, el que controla todo, incluso en el sector privado. Las mineras, por ejemplo, la fiscalización de todo lo que tiene que ver con explosivos está fiscalizado. Aquí se violó la ley, pero de 100 maneras distintas. ¿Sabes cuál es mi punto? No sé, Karen, si usted no ve conmigo. La autoridad dice, mira, tenía los permisos para almacenar esto. Y mi pregunta inmediata es, ¿por qué le dan permiso para almacenar esto en este tipo de bodega? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué queda libre albedrío, no es cierto, de un trabajador que se puede equivocar? O sea, cuando hay peligro de algo, me imagino por sentido común, no sé, yo no me sé la legislación, pero eso no puede estar al medio de otras bodegas, ni separados por una muralla pequeña, ni al lado de las casas, digamos. O sea, uno no puede decir, oye, pucha, te equivocaste, pusiste esto arriba de esta otra cuestión y explotó. Es rarísimo. No, yo creo que acá hay una negligencia, más que errores, yo creo que es negligencia de muchos de los sectores, tanto municipales, o como dice la Universidad del Ejército, que tienen que fiscalizar. Yo creo que acá hay que hablar de negligencia netamente y negligencia grave, porque al final se está llevando a cabo un delito. Al final es un delito lo que están haciendo, porque omitieron una serie de información que al final se logró, o sea, al final fueron contra la vida de 4 personas. Entonces yo creo que acá, más allá de buscar como, digamos, yo creo que acá hay que buscar responsables y que las penas sean las máximas aplicables también, porque hay que hacer, en este tipo de cosas hay que ser también ejemplares. No puede ser que alguien porque mienta o omití decir, porque una omisión es una negligencia brutal. No una omisión, es una negligencia brutal. Y no por eso, hoy omití, murieron 4 personas. Porque más encima tengo material que no tiene que estar ahí, que no debería estar ahí. La tengo guardado como no corresponde tampoco. Entonces también las autoridades realmente, las municipalidades tampoco tienen todo el personal para ir a todas las partes que a uno le dicen. Entonces tampoco hay que tirarle, digamos, yo creo que... Yo le iba a preguntar al alcalde, justamente ¿qué finalmente atribuciones tiene un municipio, una alcaldía respecto a cosas así? O aquí tiene, como dice Lili, más bien el Ministerio de Defensa, la Seremía de Salud, los que son responsables de finalmente fiscalizar de lo que en este caso se guarda en una bodega sea lo que se declara como giro de la empresa en el fondo. Las municipalidades tienen facultades para fiscalizar leyes específicas. Por ejemplo, cuando trabajamos con el Ejército o con Carabineros en el lanzamiento de fuegos artificiales, trabajamos con ellos en forma bastante coordinada. Y también fiscalizamos el uso que se le da a una propiedad según el uso de suelo. Ustedes lo tienen que haber escuchado. Pero también hay que decirle con harta claridad a las personas, las infracciones a la ley van a existir, es parte de la naturaleza humana. Y este tipo de accidentes probablemente van a existir. Si el drama de fondo, creo yo, es una discusión que está un poco atrasada en la ciudad. La ciudad va creciendo hacia sus límites. No solamente se va comiendo los campos y va matando los últimos suelos agrícolas, también va incorporando dentro de sus límites urbanos actividades industriales que en otra época estaban a las afueras de la ciudad, que este es el caso.
Lili, que fue parlamentaria nuestra por varios años, debe recordar el caso de los pozos áridos en el límite con Puente Alto. Se nos morían todos los años niños que se metían a nadar en estas cosas donde la ciudad de Santiago saca los áridos para el cemento, asociado a cientos de miles de camiones que pasaban destruyendo los caminos, contaminando la zona. Hace 20 años atrás hubo una explosión en Macul, porque había dinamita y armas guardadas por el ejército en la zona de una industria de cardón. Entonces, la gran Pero eso no excusa la falta. No, en ningún caso. Si lo que uno tiene que ir más al fondo aún, y es parte de toda la discusión que hemos vivido desde octubre, ¿qué tipo de ciudad estamos construyendo? De modo tal de sacar las actividades productivas riesgosas fuera de la ciudad, o bien contener el crecimiento desmesurado hacia el extramuro de nuestra ciudad. Pero atendiendo lo que tú dices, aquí hay un problema gravísimo, porque ya está así la ciudad. Lo que a mí me genera frustración, Fuad, como ciudadano, es que va mi papá, mi hermano, mi marido a trabajar a un lugar, a correr arroz, a almacenar algunos productos de abarrote y termina muerto porque al lado hay explosivos. O sea, ¿en qué mundo estamos, digamos? O sea... Mira, lo primero es que si efectivamente, como ha señalado la Seremi, esta industria tenía permiso para almacenar explosivos, aquí hay una negligencia también inexcusable por parte del Ejército. La Dirección General de Movilización Nacional tiene que fiscalizar también el almacenamiento de los explosivos, artículo 2, letra D de la Ley de Armas. Y por lo tanto, aquí si no se supervisó, si no se supervigiló efectivamente el almacenamiento de los explosivos, aquí hay una infracción. Lo que pasa muchas veces es que las leyes establecen responsabilidades, establecen deberes, obligaciones, pero después nadie los fiscaliza. ¿Y cuándo nos acordamos? Cuando ocurre una tragedia. Pero esto no es un accidente. Y en eso estoy con Karin. Aquí hay un delito culposo. ¿Por qué? Por infracción de reglamento. Cuando uno no cumple con las normas y no cumpliendo con las normas, en este caso causa la muerte de 4 personas, estamos ante un delito culposo de homicidio que se llama cuasi delito de homicidio, pero indudablemente aquí, si efectivamente los hechos son como aparecen, de que aquí efectivamente no se cumplió con las normas, claro, pero el cuasi delito es un delito. Es un delito culposo. Los delitos pueden ser dolosos, o sea, delitos o culposos. Cuando son culposos, se queda con la duda si los trabajadores sabían que manipulaban. Hay responsabilidad penal y por lo tanto esa responsabilidad penal tiene que ser perseguida por el Ministerio Público y evidentemente aquí según la última información que hay de los 4 fallecidos, hay 2 personas que trabajaban en esta empresa Clonum, pero hay 2 trabajadores que trabajaban en otra bodega de Cupercarán, de la cooperativa Carabineros, que no tenían nada que ver con eso. O sea, gente que estaba en otro trabajo, en otro empleo, en otro lugar, digamos. Ahora, es súper importante determinar si esas 2 personas que trabajaban en esta empresa sabían que estaban manipulando. No, seguro que no. Una cosa es saber los implementos que se utilizan, pero otra cosa también es saber el nivel de peligrosidad. Porque como nos decía la toxicóloga recién, cuando se mezclan hay un problema gigante y eso tiene protocolos que indican que solamente se tiene que mezclar en el lugar de las tronaduras. Ahora, la ley establece quiénes son los que manipulan y los explosivos. Tiene que tener una calificación además. Aquí no sé, aquí hay violaciones por todos lados. Pero Alejandro, además, si 2 elementos se juntan y pueden explotar, ¿cómo van a estar almacenados en el mismo lugar? No puede. Es ridículo. O sea, que de verdad ¿cómo nadie advirtió, no solo el municipio, el Ministerio de Defensa? Son demasiadas las entidades que por último pudieran haber abierto los ojos de alarma y decir, aquí hay algo raro. Sobre todo considerando también lo de las patentes.